¿Qué tal? Estoy aquí para presentaros a uno de los finalistas a los premios Valencia Negra en la categoría de Mejor Novela. Y hoy estamos hablando de El oscuro adiós de Teresa Lanza, de Tony Hill, editado por Grijalbo. Y bueno, ¿qué tipo de libro es este? Digamos que es un libro de terror psicológico, un thriller psicológico, ¿verdad? Muy emparentado con las novelas de Patricia Highsmith, por ejemplo. Bueno, vamos a encontrar en sus páginas un caso que se reabre, o mejor dicho, un puzzle que no se ha resuelto. Este es el puzzle de Teresa Lanza, que murió hace un año y que, digamos, no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque ella trabaja en una de las casas, o en varias casas, de una urbanización de lujo en la que, ya sabéis, la gente que tiene mucho dinero no quiere ensuciarse las manos y contrata a otra gente para que haga esas cosas que ellos no quieren hacer. Teresa Lanza era una de ellas. Murió hace un año y ella misma, en primera persona, nos va a empezar a adentrar en la historia de una manera inquietante, al uso de algunas novelas o algunas películas de los años 40. Bueno, pues esta trama se va a ir desarrollando, se van a incorporar personajes y vamos a fijarnos en todos los secretos que hay alrededor de esta trama de urbanización, apariencias, que nos va a sorprender con un final que nos revela. Pues ya sabéis, si os ha gustado El oscuro adiós de Teresa Lanza, entra en valencianegra.com y vota por ella.